descubrimos algo antiguo y malévolo en la Antártida. La Antártida es la tierra menos explorada de nuestro planeta. A diferencia del Polo Norte, hay un continente completo bajo las millas de hielo, más grande que toda Europa. Es un lugar que tiene su propia y vasta historia, ahora cubierta por kilómetros de hielo. Toda esa área desconocida despertó el interés de Kurt, incluso cuando era niño, mirando los mapas que su padre le mostraba de las expediciones de Roald Amundsen y Robert Falcon Scott. Desbloquear los secretos de una bóveda de conocimiento en el polo congelado guió su camino académico. Títulos en geología, biología marina y astrofísica consumieron su juventud mientras buscaba cualquier oportunidad para trabajar en algún campo relacionado con la Antártida y donde la investigación pudiera ser financiada. Pero no era algo que había planeado con antelación, no. Tomó cualquier oportunidad para viajar al terreno nevado con entusiasmo y logró acumular 4 expediciones de investigación, incluyendo 2 propias. Se sentía a gusto allí, como si perteneciera al reino blanco y desértico lugar frío. Este relato que hoy se plasma aquí, querido oyente, es entender algunos aspectos de quién es Kurt y de por qué hizo lo que hizo, de por qué tuvieron que morir tantos. Sus habilidades como científico de investigación en la Antártida llamaron la atención de alguien, específicamente de alguien de una empresa llamada Herskeren. Recibió una solicitud poco ortodoxa para liderar un equipo de investigación en la parte oriental del continente, cerca de las montañas transantárticas. Herskeren había convencido al rector para permitirle ir a cambio de una generosa donación a la universidad. Lo que hacía que la expedición fuera tan extraña era que ya estaba en curso. Iba a reemplazar al líder del proyecto anterior que había desaparecido. Para aquellos que leen y no lo saben, las expediciones requieren meses de planificación y preparación en suministros y logística, y la pérdida de algo como un líder de proyecto era inaudito para no cancelar todo. Un representante de Herskeren le dijo que estaban excavando algo, pero no podía divulgar más detalles. La obligación de continuar el proyecto sin interrupciones despertó su interés, así que aceptó con poco conocimiento de en qué se estaba metiendo. El misterio era suficiente para él. Con unos días de planificación, finalmente llegó en un avión de esquí al sitio después de varios retrasos por el clima. El sitio era un torbellino de actividad con equipos de excavación y trabajadores con cascos moviéndose entre edificios prefabricados y una enorme abertura en la montaña cercana. La nieve había azotado el sitio antes de que aterrizara, y el entorno parecía rebelarse ante la intrusión no deseada en su dominio helado. Un hombre con un abrigo grueso le recibió. Era alto y corpulento, y caminaba con una fuerza que traicionaba el hecho de que no era del ámbito académico. ¿Dr. Kurt Mercer? Sí. Soy Gregor. Es un placer tenerlo aquí, y le doy la bienvenida en nombre de Herskeren. Gregor le estrechó la mano con un apretón intencionalmente ligero y le hizo señas para que lo siguiera hacia una abertura en la montaña. Sígame, por favor. Kurt lo siguió por la entrada a través de la roca congelada, empujando a varios trabajadores que se dedicaban a sus tareas de manera casi robótica. Se detuvo por un momento para examinar uno de los rostros demacrados que pasaban junto a él. Había algo perdido en sus ojos,
su expresión de haber perdido algo y aún no saber qué hacer. Tenga cuidado con el piso. Está algo resbaladizo. Gregor le devolvió la atención y Kurt se volvió mientras caminaban por túneles que serpenteaban por la montaña. Esto parece un sitio de construcción, no una excavación arqueológica. Este es ciertamente un lugar interesante, Dr. Kurt. Todo se aclarará pronto. Estamos casi en el sitio de excavación. Caminaron unos minutos más hasta que finalmente llegaron a otra abertura, y Kurt se quedó sin aliento. Lo que vio ante él era una caverna de más de 100 metros de ancho y aún más grande en altura. La grandeza de la caverna era sobrecogedora. Sus paredes se elevaban como cascadas congeladas, eternamente congeladas, que brillaban con un brillo cristalino. El mismo aire en la caverna estaba cargado con una quietud helada. Cada respiración se cristalizaba al contacto con la atmósfera fría. Era como si la esencia misma del invierno hubiera quedado atrapada dentro de esta inmensa catedral natural, intocable por el mundo exterior. En el corazón de ese santuario glacial había una enorme pirámide de color negro que se alzaban desde las entrañas de la tierra, con un marcado contraste con la belleza etérea y translúcida de su entorno. La superficie de la pirámide era tan oscura como el abismo, un vacío en medio del hielo brillante, y parecía absorber toda la luz y el calor, proyectando un aura inquietante y sobrenatural a través de la vasta cámara. Alrededor de la pirámide, las formaciones de hielo parecían doblarse y retorcerse, atrapadas en una danza eterna, como si rindieran homenaje a su presencia. Estalactitas de hielo colgaban del techo de la caverna como delicados candelabros, sus dedos helados apuntando hacia abajo en reverencia al punto focal de la estructura. La caverna resonaba con el sonido de la respiración, un silencio inquietante, casi reverencial, que envolvía a los visitantes, haciéndolos conscientes de la profunda soledad de este mundo subterráneo. Las paredes llevaban las cicatrices del tiempo, grabados y tallas creados por la lenta mano de la naturaleza a lo largo de milenios, cada capa de hielo y roca contando una historia silenciosa del paso del tiempo. Mientras Kurt estaba allí, asimilando la impresionante catedral congelada frente a él, no pudo evitar sentir una abrumadora sensación de inquietud. Este lugar, escondido en lo profundo del corazón de la Antártida, contenía una presencia que parecía desafiar la explicación. La yuxtaposición de la pirámide contra las radiantes formaciones de hielo era a la vez fascinante y desconcertante. Gregor, que había estado guiándole a través de este entorno surrealista, habló en tonos susurrantes. Dr. Kurt, esta es la razón por la que le trajimos aquí. La pirámide es algo que no hemos encontrado antes. Fue descubierto después de que señales EM inusuales siguieran interfiriendo con los satélites que pasaban sobre esta ubicación. Se enviaron varios equipos y cada uno enfrentó diversos fracasos, desde personal hasta fallos en el equipo. Finalmente, se descubrió esta caverna que contenía la fuente de la señal y se envió una expedición formal. Kurt se acercó a la pirámide y sintió un leve zumbido que parecía inexplicable para la fría y aparentemente inerte piedra. Al colocar su mano sobre él, se echó hacia atrás casi instantáneamente. Una sensación de náusea le abrumó mientras se tambaleaba hacia atrás. Gregor se apresuró y le sostuvo mientras caía. Dr. Kurt, ¿está bien? Kurt no pudo explicarlo completamente, pero sintió algo cuando tocó la pirámide. Eran sonidos, una cacofonía de sonidos. Estaban mezclados,
como demasiadas señales de radio llegando a la vez, y sin embargo, todas reproduciéndose al mismo tiempo. Y entonces, Kurt perdió la conciencia antes de tocar el suelo. Despertó un poco después en una carpa médica. Gregor estaba sentado cerca de él y se acercó cuando vio que abría los ojos. Dr. Kurt, está bien. Se desmayó después de tocar la pirámide y le trajeron aquí a un sitio médico. Tómese un minuto para ajustarse y dígame cómo se siente. Me siento bien. Lo siento mucho, Dr. Kurt. Esto nunca ha pasado antes. Muchas personas han tenido contacto físico con la pirámide, pero nadie ha mostrado una reacción previamente. Le habría advertido si hubiéramos pensado que tal ocurrencia era posible. No, está bien. Solo deme unos minutos. Kurt pensó en contarle lo que sintió al tocar la pirámide, pero se contuvo. Gregor, sin ser demasiado directo, ¿cuál es su interés aquí exactamente? Lo siento, Dr. Kurt. No entiendo a qué se refiere. Kurt se recostó en la cama médica y miró hacia arriba. Mencionó que los satélites estaban siendo interrumpidos, y por lo que sé, Herskeren no posee ni lanza satélite. Pero los gobiernos sí lo hacen. Supongo que está aquí para representar los intereses de algún país en este descubrimiento, ¿no? Pero eso no puede ser cierto, ya que el Tratado de la Antártida prohíbe específicamente cualquier presencia militar en el continente, ¿verdad? Gregor hizo una pausa por un minuto antes de levantarse y dirigirse hacia la salida de la carpa. Todo lo que puedo decir es que estoy aquí para monitorear la seguridad y la protección del sitio. Nada más ni menos. Por favor, descanse, Dr. Kurt. Hay mucho por hacer y necesitaremos su ayuda en esa tarea. Hizo un gesto de asentimiento y luego se fue, dejando que el frío aire antártico inundara la carpa antes de que el sello se cerrara nuevamente. El aire helado golpeó sus pulmones y en lugar de incomodidad, se sintió renovado como a menudo le sucedía cuando estaba aquí. Mientras yacía en la cama, pensaba en los sonidos. Lo que escuchó era incomprensible. Quizás eran señales que rebotaban desde la atmósfera hacia aquí abajo. Tal vez esa pirámide era algún tipo de receptor. Kurt sacudió la cabeza hacia nadie. De alguna extraña manera, aquel sonido se sentía como si algo estuviera comunicándose, como si algo quisiera salir de aquella cosa. Los días siguientes fueron un borrón para Kurt, mientras trabajaba casi sin descanso para establecer qué era lo que tenía delante. Incluso estaba excavando, así que comenzó revisando lo que tenía para trabajar. El anterior director del proyecto, el Dr. Khan, quien había desaparecido y era un científico bastante distinguido, ponía su currículum en vergüenza y dejaba claro que él era una opción de respaldo para esta tarea. El Dr. Khan había pasado casi 2 días solo revisando su trabajo disperso en su tienda. El hombre parecía estar perdiendo el control cuanto más avanzaban las notas en el tiempo. Escaneos iniciales, análisis de espectrometría, todas cosas que los representantes de Herskeren le habían dado, pasaron lentamente a notas manuscritas y luego a fragmentos literales de papel alrededor del área de trabajo. Un científico de su calibre nunca debería haber sido tan profesionalmente descuidado con su trabajo, y sin embargo, ahí estaba, esparcido frente a Kurt. No es que el hombre estuviera perdiendo el control a la ligera, ya que las notas del Dr. Khan cerca del final hacían referencia a términos científicamente absurdos, como antediluviano sobre la pirámide. Kurt notó repetidamente que el objeto era imposiblemente antiguo, mucho más allá de cualquier explicación geológica o antropológica permitiría, citando dataciones radiactivas erróneas. Después de agotar lo que pudo encontrar en la tienda del Dr. Khan, hizo de su nuevo hogar la caverna que contenía la pirámide. Gregor era su sombra silenciosa, siempre observándole, pero rara vez hablando o comentando sobre su trabajo
a menos que le hiciera una pregunta. Era vago y enigmático, y no confiaba en él, sabiendo que probablemente estaba informando sobre cada uno de sus movimientos. Kurt tomó un enfoque diferente al de su predecesor y en lugar de centrarse solo en la pirámide, se dedicó a examinar la sala en la que se encontraba. La caverna a su alrededor era majestuosa y completamente ilógica con respecto a todo el conocimiento sobre cómo se forman las montañas y los glaciares. Aunque pueden existir cavernas, la tectónica y otros movimientos geológicos deberían haber destruido este lugar hace mucho tiempo. Y sin embargo, ahí estaba. Su primer gran avance fue obtener un escaneo del suelo. Las imágenes de radar iniciales estaban bastante en línea con los alrededores, y parece que el Dr. Khan las desestimó para centrarse en otros aspectos. Tenía la sospecha de que la radiación EM ambiental que la pirámide estaba emitiendo podría estar interfiriendo, así que ordenó un escaneo con el mejor radar de penetración terrestre que Herskeren podía ofrecer, y fue mucho más de lo que esperaba. La pirámide era solo la cima de una estructura masiva debajo de él, descendiendo a través de más de 2 kilómetros de hielo hasta la tierra abajo, y parecía incluso ir más allá. Simplemente no era posible. Ejecuta el escaneo de nuevo. Llamó exasperado al técnico que le ayudaba, atrayendo la atención de Gregor. Claro, enseguida. ¿Qué está pasando, Dr. Kurt? Kurt lo ignoró inicialmente mientras el escaneo seguía mostrando los mismos resultados. Esto no es posible. Gregor colocó una mano en su hombro mientras se volvía hacia él. Estos escaneos dicen que hay algo inimaginablemente grande debajo de nosotros. ¿Qué quieres decir? Kurt le arrastró hacia el escáner e intentó explicar la codificación de colores. ¿Puedes ver aquí? Todo esto es una estructura de algún tipo debajo de nosotros ahora mismo. Se extiende por kilómetros. El hombre permaneció en silencio unos momentos antes de responder. ¿Y no es solo más roca? Estamos en una montaña, después de todo. Kurt sacudió la cabeza violentamente de un lado a otro. No, mira de nuevo. Esta estructura de la cual esta pirámide sobresale es solo la cima. Cabría 3 o 4 edificios del Burj Khalifa apilados uno sobre otro. Esto no es una formación natural. Tendré que confiar en su experiencia, Dr. Kurt. Si tiene razón, entonces necesitamos entender qué hay debajo de nosotros. Kurt volvió a mirar los resultados del escaneo. ¿Qué no me estás diciendo, Gregor? ¿Cómo pudo pasar esto desapercibido? No estoy escondiendo nada, Dr. Kurt. No sería beneficioso esconderle nada. Algo se rompió un poco dentro de Kurt. Mire, Dr. Kurt, no estoy autorizado para darle más información, pero algo similar fue descubierto en Siberia hace algunos años. Solo que en vez de una pirámide, lo que encontraron fue un monolito. Escuché algo sobre eso, pero ¿qué tiene que ver con esto? Creemos que de alguna manera están conectados, pero no hemos podido recopilar suficientes datos como para corroborarlo. Bien, ya lo descubriremos más adelante. Pero entonces, ¿qué pasó con el Dr. Khan? ¿Cómo puede alguien simplemente desaparecer? Gregor hizo un gesto para que el asistente técnico y algunos otros fueran a buscar algo de comida, dejándolos a los dos solos en la cámara de hielo. El Dr. Khan comenzó a comportarse de manera errática. Imagino que notó descensos similares en su trabajo a través de los registros. No puedo decir por qué, pero empezó a no comer, a no dormir, y su trabajo decayó. Intentamos apartarlo del proyecto, por su bien, pero antes de que pudiéramos mediar con él, corrió hacia los túneles aquí. Buscamos durante días y hemos seguido buscando desde entonces, pero nunca lo encontramos ni a él ni a sus restos. ¿No pensaron que esto era importante mencionarlo? Gregor inclinó la cabeza como si estuviera confundido. Un científico tan brillante como el Dr. Khan siempre tuvo un poco de excentricidad. Intenté mantenerlo enfocado,
y cuando estaba claro que necesitaba un descanso para su salud, se escapó. Esta información no la consideré pertinente para su tarea, aunque ahora la ofrezco libremente. No hagas eso. No pongas una benevolencia a lo que está pasando aquí. ¿Y qué está pasando? Hemos hecho un hallazgo sin igual, y usted acaba de descubrir otra capa de este misterio. Por favor, dígame que está en condiciones de continuar trabajando. Kurt miró a Gregor durante un rato antes de responder. Sí, lo siento, esto es solo... es demasiado. Gregor asintió en acuerdo. En efecto. Por favor, Dr. Kurt, váyase a descansar por ahora. Podemos explorar este descubrimiento más a fondo mañana. No, estoy bien. Necesito revisar estos escaneos. Gregor le miró de arriba abajo. Está bien, pero si necesito imponerle descanso, lo haré. Kurt lo ignoró y volvió a los escaneos de radar. La estructura debajo parecía ser del mismo material que la pirámide y también estaba distorsionando una imagen clara de las emisiones electromagnéticas. No podía evitar preguntarse quién o qué construiría algo así en un lugar como este. Los días se convirtieron en semanas mientras continuaba con su exploración, y durante ese tiempo su sensación de inquietud se profundizó. Los trabajadores que recorrían el sitio, cavando y catalogando toda la logística de la expedición, parecían perderse gradualmente en sus tareas, con expresiones vacías, como si sus almas mismas estuvieran siendo absorbidas por el enigma de la pirámide. Trabajaban incansablemente, ajenos a las duras condiciones y a su propio bienestar, como si la pirámide tuviera algún poder inexplicable sobre ellos. Kurt también sentía lo mismo. Comenzó a experimentar sueños perturbadores, vívidos e inquietantes, llenos de imágenes de civilizaciones antiguas y fuerzas cósmicas más allá de la comprensión humana. En estos sueños, la pirámide era un conducto a reinos de otro mundo, un puente entre las estrellas y la tierra. Despertaba cada mañana con un sentimiento de presagio. A medida que se adentraba más en los misterios de la pirámide, comenzó a notar cambios sutiles en la caverna misma. Las estalactitas y las formaciones de hielo empezaron a moverse. Sus delicados candelabros retorcían y contorsionaban como si estuvieran vivos. Gregor no dejaba de insistir en que descansara, pero Kurt lo ignoró. El trabajo era demasiado importante, demasiado absorbente. La estructura debajo de la roca se negaba a revelar sus misterios. El hielo era demasiado grueso para cortar, y el camino de los equipos que exploraban los diversos túneles siempre volvía con fracasos confusos. Un camino aparecía abierto solo para cerrarse aparentemente al otro día. Otros equipos reportaron haber escuchado voces que los llamaban solo para encontrarse con rocas planas y callejones sin salida. Una noche, mientras estaba frente al obelisco tomando lecturas, sintió una atracción, una necesidad irresistible de tocar la pirámide negra una vez más. Miró alrededor como un niño asustado al ver que Gregor no estaba cerca. Eso le sorprendió, pues él siempre era su sombra, y Kurt juró que acababa de estar allí, pero estaba solo. La cámara de hielo parecía resonar con el zumbido de la pirámide. Extendió la mano, temblando, y cuando sus dedos hicieron contacto con la superficie de la pirámide, fue transportado a un reino de oscuridad pura. En ese abismo, escuchó nuevamente la cacofonía de voces, pero esta vez eran más claras, más distintas, o al menos eso le parecía. Hablaban de civilizaciones antiguas, de seres de más allá de las estrellas y de un poder que podría remodelar la misma realidad. Era como si la pirámide en sí mismo fuera un repositorio de conocimiento cósmico, una clave para desbloquear
los secretos del universo. De pronto se encontró caminando por un mundo alienígena rocoso. Sabía que no era la Tierra, ya que el cielo era diferente. Las estrellas eran todas ajenas. Se tambaleó al ver que el suelo estaba invertido arriba y abajo de él. Había una naturaleza no euclidiana en la topografía que le enviaba girando hacia una estrella enferma, que no moría, sino que estaba infectada. De pronto estaba en la arena, estaba en una playa, los océanos chocaban a su alrededor. Estas no eran olas suaves, sino torres primordiales de agua que chocaban kilómetros adelante de él. El cielo estaba abrasado mientras relámpagos chocaban con furia arriba. Miró atrás para ver volcanes que llegaban al cielo vomitando fuego y cenizas. Kurt trató de avanzar, pero el suelo estaba demasiado caliente, el aire demasiado cargado con dióxido de carbono y metano para sostenerse de pie. De pronto vio a través del caos una torre, un zigurat que se alzaba hacia arriba. Era de la misma piedra negra que la pirámide, pero había una luz brillante en la cima, emitiendo energía a través de la atmósfera hacia el espacio. Intentó moverse, respirar, y en cambio, Kurt murió allí en la arena. La respiración inundaron sus pulmones cuando su mano fue retirada. Gregor le había empujado, enviándole a volar por el suelo helado. ¿Qué demonios estaba haciendo, Dr. Kurt? Kurt luchó por recuperar la compostura. Yo no... ¿Dónde estoy? Estaba ahí convulsionando. Tuve que ayudarle. ¿Qué demonios le llevó a tocar la pirámide otra vez? La mente de Kurt estaba confusa. No sabía cómo responder. No lo sé, la pirámide simplemente me llamaba. Gregor se inclinó sobre él. El hombre era imponente, pero algo sutil había en él. Dr. Kurt, usted es el único que sigue llamándolo pirámide. ¿Por qué? Kurt se agarró la cabeza con dolor. No, la pirámide. ¿Qué? Lo hablaremos después. Vamos a llevarle a la tienda médica por ahora, dijo Gregor, suspirando con desgana, y le levantó del suelo helado. Kurt pasó los días siguientes en la tienda médica, sometido a todas las pruebas imaginables, pero estaba en perfectas condiciones. Gregor le observaba incluso más de cerca que antes, sentado, ya fuera como un consuelo o como un carcelero. No podía decirlo. Le dijo que había recomendado a Herskeren que le retiraran del proyecto, pero el informe limpio del médico los persuadió para que le mantuvieran por ahora. Pero Kurt se preguntó si solo querían observar qué le estaba sucediendo como a un ratón de laboratorio. Lo que vio al tocar el obelisco se repetía continuamente en su cabeza. No podía ser real, racionalizaba. Era un sueño, una alucinación por el agotamiento, pero no podía olvidarse de aquello. Pensó una y otra vez en decirle a alguien lo que había experimentado, pero algo siempre le detenía. Algo dentro de él le decía que mantuviera el secreto, porque lo que había aprendido era solo para él. Eventualmente, se le permitió volver a su trabajo, pero ahora había una cerca gruesa alrededor de la pirámide para prevenir más accidentes similares, según Gregor. A medida que los días se convertían en semanas, su obsesión con la pirámide se profundizó. No podía apartar la sensación de que había más por descubrir, escondido en las profundidades de la caverna helada. Las visiones oníricas que experimentó después de tocar la pirámide seguían persiguiéndole, y no podía soltar la abrumadora necesidad de desentrañar su significado. Se volvió cada vez más aislado del resto del equipo de investigación. Gregor mantenía una vigilancia constante sobre él, pero podía sentir su creciente inquietud. Ya no era solo un representante de Herskeren, ahora era un compañero prisionero del enigma
que los había atrapado a todos. Los trabajadores en la expedición se habían convertido en meros autómatas, impulsados por una fuerza invisible, con expresiones vacías que testificaban su rendición a la pirámide. Una noche, mientras Kurt se sumergía más en su investigación, tomó una decisión que cambiaría todo. No pudo resistir el impulso de enfrentarse a la pirámide, una vez más, de buscar respuestas de la entidad misteriosa que parecía llamarle. La atracción era innegable, una fuerza magnética que le arrastraba hacia el pilar de obsidiana. Tocó la pirámide, y el mundo a su alrededor se disolvió nuevamente en la oscuridad. Esta vez, las visiones eran más claras, y podía entender las voces que resonaban en el abismo. Hablaban de un mal primordial, una fuerza Eldritch que había estado prisionera dentro de la pirámide durante eones. Anhelaba liberarse, deseando un conducto para escapar de su prisión helada. Prometía conocimiento y poder más allá de la comprensión humana. A medida que las visiones se desplegaban, vio las civilizaciones antiguas que habían adorado a la entidad Eldritch, realizando rituales horribles y sacrificios para apaciguarla. Vio el auge y la caída de imperios, todos bajo la sombra de la Pirámide Negra, la tierra primordial de la Antártida quebrantada y sometida a su voluntad. Y vio los eventos cataclísmicos que llevaron al encarcelamiento de la entidad, sellada por aquellos que habían vislumbrado los horrores que podía desatar. Kurt sintió un sentimiento abrumador de terror, como si la esencia misma de este ser malévolo se hubiera infiltrado en su alma. Buscaba un recipiente, un huésped dispuesto, y le había elegido a él. Las voces en la visión le susurraban, prometiéndole que podría ser la clave para su liberación, que podría manejar su terrible poder. Kurt estaba desgarrado entre el terror y la fascinación, sabiendo que tenía en sus manos el destino del mundo. Las visiones terminaron y regresó a la fría y tenue cámara, con su mano aún descansando sobre la pirámide. La voz de Gregor atravesó la niebla en su mente. Dr. Kurt, ¿está usted bien? ¿Qué ocurrió? Kurt retiró su mano de la superficie de la pirámide y se volvió hacia Gregor. Vi lo que había dentro de esto. Está queriendo salir. Los ojos de Gregor se agrandaron con una mezcla de miedo y curiosidad. Kurt vaciló un momento, luchando con la tentación de mantener el conocimiento para él. Pero, en el fondo, sabía que había algo fundamentalmente incorrecto en lo que estaba explorando y que necesitaba ayuda. Vi algo allí dentro, algo anterior a cualquier comprensión del tiempo. Ha estado prisionero durante eones y quiere escapar. Me prometió poder y conocimiento, pero sé que es una trampa. Necesitamos destruir esto antes de que sea demasiado tarde. Gregor asintió. Su rostro era de puro terror. He sospechado que algo estaba terriblemente mal aquí, pero no sabía la magnitud del problema. Herskeren ha estado demasiado ansioso por forzar la continuación de este proyecto a pesar de tantos contratiempos y accidentes. No podemos permitir que esto continúe. Necesitamos un plan. Comenzaron a idear una estrategia para destruir la pirámide utilizando explosivos mineros, para cortar la conexión entre Kurt y lo que sea que estaba dentro, que los había atrapado a todos. Pero cuanto más profundizaban en su plan, más se daban cuenta de la magnitud del desafío. El poder de la pirámide era inmenso, y había manipulado sutilmente las mentes de los trabajadores, haciéndolos ferozmente protectores a él. La tensión en la cámara era palpable mientras preparaban la carga explosiva. Los trabajadores, antes desposeídos de vida, ahora mostraban una fervorosa lealtad hacia la pirámide, formando una barricada humana alrededor de él, decididos a protegerlo a toda costa.
La situación se volvió extremadamente peligrosa cuando enfrentaron a los trabajadores, sabiendo que debían llevar a cabo su plan para evitar que la prisión se liberara sobre el mundo. Ninguna palabra de Kurt ni las de Gregor podía mover la lealtad inhumana que sentían hacia el objeto negro. Kurt nunca se había considerado un asesino, pero estaba dispuesto a terminar con muchas vidas en ese momento. Mientras preparaban los explosivos para acabar con esta locura, un aullido escalofriante llenó la cámara. Las paredes mismas parecían temblar, mientras la pirámide chillaba, con una energía oscura enfermiza, arrojándolos al suelo a Gregor y a Kurt. Era como si el obelisco en sí hubiera cobrado vida, una forma sombría, retorciéndose y contorsionándose, desafiando las leyes de la realidad que desesperadamente intentaban contenerlo. A medida que el poder Eldritch comenzaba a manifestarse en la cámara, los trabajadores caían de rodillas, sus voluntades completamente dominadas por la antigua malevolencia que rendía pleitesía a la entidad en su interior. En medio del caos, Kurt se dio cuenta de que había perdido el detonador en el enfrentamiento. Se puso a buscarlo desesperadamente, pero los trabajadores embriagados por la pirámide lo habían tomado y habían atrapado a Gregor. El hombre luchaba como un león, pero fue abrumado por las manos de los trabajadores poseídos que lo arrastraban hacia abajo. Kurt no podía oírlo por el estruendo del eco en la cámara helada, pero lo vio decir la palabra «corre» con la boca mientras sacaba el detonador en su mano. Mirando la escena una última vez, Kurt corrió tan rápido como sus piernas le permitieron, atravesando el túnel mientras escuchaba y sentía el impacto de la onda explosiva. Hubo un aullido inhumano imposible de describir mientras el sistema de cuevas colapsaba a su alrededor. Por suerte, llegó al borde de la entrada, justo cuando las últimas rocas se estrellaban detrás de él. El lugar de trabajo afuera estaba vacío, salvo por él. Todos los trabajadores habían quedado atrapados bajo el hielo y desaparecieron. Kurt estaba ahora solo en el desierto de nieve. Kurt y el resto de la investigación de Herskeren se habían acercado tanto a desatar algo antiguo y malévolo, y su amada Antártida, una vez tierra de misterio y descubrimiento, se había convertido en una puerta a horrores inimaginables. Esta amenaza no ha terminado, solo ha sido enterrada. Esto no lo escucharán en las noticias, pues incluso si sobrevivo, es poco probable que Herskeren no lo encubra todo. Así que este registro queda para ti, un relato de lo que nunca debe volver a ser redescubierto. Esta es mi última batería en mi teléfono satelital y lo uso para asegurarme de que nadie vuelva aquí. En cuanto a mí, el bastión helado de la Antártida me ha mantenido durante la mayor parte de mi vida. De una manera u otra, estaré a merced de ella para sobrevivir o convertirme en una parte permanente de la tierra congelada. No sé si mi cuerpo se ha encontrado antes de que la nieve lo cubra totalmente, pero solo espero que mi nombre sea recordado en los albores de la ciencia. Es todo. Unas semanas después, en una misión en secreto, la compañía de Herskeren envió una expedición de reconocimiento. Al llegar, y como se había mencionado en el informe, la montaña se había derrumbado, haciendo imposible el acceso a la misma. Además de eso, el campamento que se había levantado en su momento había desaparecido, quedando sepultado por la nieve
y las fuertes ventiscas, y el cuerpo de Kurt jamás fue encontrado. Pero lo que descubrieron fue un desnivel a lo largo de la nieve, como huellas de algo enorme que se hubiera arrastrado, que nacían desde el derrumbe y se alejaba a kilómetros hacia la nada. Días después, imágenes satelitales de la compañía de Herskeren revelarían que las huellas seguían a lo largo de la Antártida y desaparecían al llegar al océano.